He descubierto la primera enana negra. Final. Cuando desperté, Weaver estaba junto a mí, tan imponente como siempre. Me sonrió, y yo le devolví la sonrisa. Si las cosas hubieran sido distintas, habría sentido un impulso irrefrenable de besarlo. En cambio, el peso de la situación cayó sobre mí de inmediato. Weaver me contó que Torrance estaba en aislamiento y que Roberts estaba a un clic de volver a mandarlo a estasis. Apenas me puse de pie, el dolor punzante en mis sienes casi me hizo volver a la camilla. Weaver me ofreció una hermosa pastilla rosa que alivió al instante el dolor palpitante. Roberts quiere que regresemos al puente en cuanto estés listo, dijo Weaver. Asentí en silencio y nos dirigimos juntos de inmediato. Al llegar al puente, Torrance ya había sido sacado del aislamiento, pero seguía apartado en una esquina, envuelto en su propia rabia. Podía sentir el odio que irradiaba, tanto de él como de Roberts, quien se veía desaliñada y lejos de ser la misma de siempre. Apenas me vio, Roberts se acercó y me apartó de Weaver. Blythe, sé que el Dr. Bingham te seleccionó personalmente para esta parte de la misión. Sin embargo, tras la explosión de Torrance y el descubrimiento de los planetas desaparecidos, anulo sus directrices y me acompañaré a Torrance yo misma, dijo con tono frío e implacable. Al principio pensé que estaba bromeando, pero su expresión seria no dejaba lugar a dudas. Con todo respeto, Capitana Roberts, el Dr. Bingham afirmó, intenté replicar, pero ella me interrumpió antes de que pudiera protestar. Sé lo que dijo, yo estuve allí. Sé cómo recolectar y analizar datos, Blythe. Lo que no sé son todos los entresijos de esta nave, y si algo te sucede antes de que la nave vuelva a estar operativa, quizá nunca regresemos a la Tierra. Además, está el tema de Torrance. Su comportamiento es impredecible en este momento, y si se interpone en la misión, dudo que puedas hacer lo necesario para evitar que interfiera, afirmó, y tenía razón. Torrance podía odiarme, pero no creí que yo fuera capaz de lo que Roberts lograba sin esfuerzo en situaciones como esta. Asentí en silencio, sabiendo que no había forma de hacerla cambiar de opinión. Aún quedaba mucho trabajo en la nave, eso era innegable. Sidney y yo también tendríamos oportunidad de recolectar datos del sistema de Próxima Centauri y, con suerte, reparar algunos módulos dañados. Sin embargo, una parte de mí anhelaba saber qué había pasado con Alpha Centauri, si quedaba algo por ver. Roberts pidió un informe sobre el estado de las reparaciones, y le informé que seguíamos trabajando, aunque la lancha ya estaba operativa y lista para el lanzamiento. Torrance hizo un escándalo, como era habitual, al enterarse de que él y Roberts serían quienes pilotarían la lancha hacia el sistema de Alpha Centauri, pero por lo demás se mostró poco disruptivo. Luego, Roberts anunció que una vez que ella se bajara de la nave, yo quedaría al mando hasta su regreso. Sería mi responsabilidad supervisar las reparaciones finales y recopilar los datos disponibles. Caminé en silencio junto a ellos hasta el muelle de carga, los observé ponerse sus trajes y me despedí sin más. Roberts me devolvió un asentimiento, y me sorprendió cuando Torrance dijo: «Buena suerte, soldado». Había algo tan crudo y brutal en la forma en que pronunciaba esas últimas palabras, aunque ninguno de nosotros lo supiéramos en ese momento. Solo pude enderezar mi postura y devolverle una sonrisa. Las puertas de la esclusa se deslizaron, cortando el contacto con mis compañeros de tripulación para siempre. Al regresar al puente, Weaver y Sidney ya se habían marchado, quedando solo el técnico Stanton y yo para despedir la lancha. Observar el viaje a velocidades superiores a la de la luz a la distancia era algo sobrecogedor. Un instante, la lancha se alejaba flotando en la lejanía, al siguiente, el espacio a su alrededor se distorsionaba como el efecto lente gravitacional de un agujero negro, aunque solo fuera por un breve momento. El espacio volvió a la normalidad tan rápido como se había deformado, y un destello brillante de luz concentrada atravesó la vasta negrura. Fue en ese instante cuando todo empezó a encajar en mi mente. «Ven conmigo, Stanton», dije, y empecé a dirigirme hacia la salida. Siempre doy zancadas grandes, así que ya estaba fuera de la puerta antes de que pudiera responder. «¿A dónde vamos?», preguntó, siguiéndome de cerca. «Vamos a ver qué hace que esta nave funcione», respondí. Quizá la curiosidad, como dice el refrán, mató al gato, y vaya que a Stanton le bastaba eso. Me siguió sin decir ni una palabra mientras recorríamos ese laberinto de pasillos y conductos hasta llegar al compartimiento de motores. El Dr. Bingham dejó muy claro que quería que fuera casi imposible para cualquiera, excepto para él, acceder a esta área de la nave, y en efecto, lo logró. Después de lo que me pareció una eternidad, al fin llegamos a un pasillo largo,
oscuro y estrecho que conducía a la sala de motores. La puerta requería resolver una serie de acertijos complejos, casi como en un videojuego, junto con el código del jefe de ciencias, que ahora me correspondía a mí. Casi me parto de risa al darme cuenta de lo ridículo y exagerado que resultaba todo eso. Pero así era el doctor, en cuerpo, mente y alma. Al fin, se escuchó el característico siseo de las hidráulicas, señal de que la puerta se estaba abriendo. Lo que se nos presentó fue la sala más mundana y aburrida que se pudiera imaginar en una nave. El doctor Bingham, siempre tan gruñón, ya empezaba a soltar su sello personal. La sala era enteramente blanca, salvo por una zona esférica negra, perfectamente redonda, que ocupaba el centro y se hundía considerablemente en el piso, al menos unos 0.9 metros o más. Además, una estación de cómputo manual, oculta tras una pared, se desplegaba lentamente mientras entrábamos. Stanton y yo nos quedamos boquiabiertos, o quizá perplejos, no estoy muy seguro. La esfera estaba compuesta de varias placas segmentadas de lo que parecía ser mármol. Pasé mis dedos sobre ella y pude notar que seguía tibia, a pesar de que llevaban horas desde que la nave se detuvo. Estaba tratando de comprender cómo tenía sentido todo esto cuando miré al piso y vi una serie de palabras escritas alrededor de esa depresión esférica. Era la misma frase repetida una y otra vez. Límite externo del horizonte de evento. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, el acelerador de partículas, la sala del horizonte de eventos, el impulsor de salto. Era una hazaña de ingeniería impresionante, pero elegante en su simplicidad. Se me abrió la boca, casi sin darme cuenta. ¡De puta madre! Solté, sin poder decir nada más. ¿Qué es eso?, preguntó Stanton. Es un agujero negro. Eso es lo que impulsa el impulsor de salto. Deforma el espacio alrededor de la nave y, luego, el acelerador de partículas la empuja hacia adelante. En realidad, es jodidamente brillante. No mames, ¿en serio deberíamos estar aquí?, exclamó Stanton, ya sonando casi aterrorizado, y no lo culpo. Por impresionante que fuera, daba miedo lo cerca que estábamos de un verdadero agujero negro. Probablemente no, pero tranqui, seguro que lo apagaron, lo tranquilicé. ¿Cómo lo sabes? Si estuviera encendido, no estaríamos aquí, nuestros átomos se habrían desintegrado por todo el lugar. Eso pareció calmarlo. Yo quería explorar un poco más, pero justo entonces el intercomunicador de la nave retumbó por encima de nosotros. Blythe, Stanton, los necesito en la sala de observación, salió la voz de Sidney, sonando distorsionada y preocupada a través del altavoz. Sin decir palabra, nos dirigimos de vuelta al centro de mando mucho más rápido que antes. Al llegar a la plataforma de observación, Weaver y Sidney estaban en esquinas opuestas de la sala. Sidney se veía casi sorprendida al vernos entrar. ¿Cuál es el problema?, pregunté, temiendo que vinieran más malas noticias. Pues, no estoy segura. Es difícil de explicar, respondió Sidney, nerviosa y al borde del colapso. Todos lo estábamos, según se notaba. Weaver se sentaba en silencio en una esquina, mirando de vez en cuando hacia arriba. Cuando llegamos, empecé a trazar un mapa estelar para ver cómo se veían las constelaciones desde aquí. Por lo general, apenas había variación, comentó. ¿Apenas había variación?, repeté, sin que me gustara para nada por dónde iba esto. Sí, pero al reproducir algunas de las primeras grabaciones, noté que unas estrellas parecían desvanecerse y reaparecer, casi en intervalos exactos. No puedo explicarlo. Es como si la estrella entera se borrara y luego volviera en un abrir y cerrar de ojos. Es como si algo se interpusiera, pero si fuera así, no solo tendría que ser gigantesco, sino mucho más cercano a nosotros, dijo Sidney, tartamudeando, como si ni siquiera ella creyera en lo que estaba diciendo. Después de todo lo ocurrido, esto solo añadía más combustible al infierno en el que ya estábamos. Estaba a punto de intervenir cuando el intercomunicador volvió a sonar, esta vez proveniente de la computadora automatizada de la nave. Peligro. Colisión con la lancha inminente. Quedan 10 minutos para el impacto. ¿Qué? ¿Ya regresaron?, preguntó Sidney, apresurándose hacia la sala de observación. Desde detrás del vidrio, de casi 60 centímetros de grosor, observábamos la lancha. Si es que estaban a la deriva y sin capacidad de maniobrar, tendríamos que hacer un paseo espacial para evitar que se chocara contra la nave. Pero las otras posibilidades que se nos ocurrían eran mucho peores. ¿Qué pasó con Roberts y Torrance? ¿Por qué ya estaban de vuelta? ¿Por qué no podían controlar la nave?
Escaneamos el horizonte negro en busca de alguna señal de la lancha. Fue Stanton quien la vio primero. Ahí está, dijo, señalando hacia arriba, a nuestra izquierda. Efectivamente, apenas visible y a unos 400 m de distancia, se veía la lancha avanzando lentamente hacia nosotros. Se distinguían las luces de emergencia parpadeando en el exterior, pero por lo demás, parecía totalmente abandonada. ¿Qué crees que pasó?, preguntó Sidney. No sé. Weaver, ven conmigo. Stanton y Sidney, váyanse al centro y asegúrense de que el área de acoplamiento esté lista, ordené. Nos separamos en grupos y nos pusimos en marcha. Weaver y yo nos pusimos el traje y salimos al frío vacío del espacio en tiempo récord. Apenas quedamos bien anclados a la nave, nos impulsamos hacia la lancha que se acercaba. Al acercarnos, varias cosas se hicieron evidentes de inmediato y pude sentir aquella inquietud familiar regresando. Las puertas de la esclusa estaban abiertas, dejando la cabina expuesta. Escaneé buscando algún daño, pero por lo que se veía, la lancha estaba en condiciones operativas. Weaver entró antes que yo y se puso a cerrar las puertas para restablecer la atmósfera y arrancar la computadora de la nave. Le ordené que no se quitara el traje, por si las dudas. No tenía idea de lo que iba a encontrar y quería que estuviéramos lo mejor protegidos posible. Mis instintos no me fallaron. Mientras yo recogía la grabadora de vuelo de la lancha para llevarla de vuelta, Weaver se dedicó a buscar a nuestros compañeros desaparecidos. Justo cuando estaba retirando la grabadora del panel de la pared, se armó un alboroto detrás de mí. Me giré de inmediato y vi a Weaver siendo sujetado por fuerza por otra figura en traje espacial, a quien supuse podía ser Torrance, dado su comportamiento anterior. Por lo visto, se habían estado escondiendo en un casillero y se abalanzaron sobre Weaver en el momento en que él abrió la puerta. Alcancé a agarrar el electrochoque de mi cinturón multiusos, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura me empujó a mí y a Weaver, me tiró al suelo y casi me deja sin aire. Weaver jadeaba, dándome una mirada de confusión y desesperación, antes de ser lanzado hacia el otro lado de la cabina y chocar contra la esclusa. Sobre mí, se alzaba la figura en traje, con el visor bajado hasta cubrir por completo su rostro, ocultando su identidad. Intenté hacerle señas para que me ayudara a levantarme, pero la figura me abofeteó de nuevo, pisándome el brazo y casi fracturándolo. En su mano derecha empuñaba un hacha multiusos, del mismo tipo que tienen todos nuestros trajes espaciales. Justo cuando el hacha se balanceaba a punto de descender sobre mi cabeza, el cuerpo de la figura comenzó a moverse bruscamente y a sacudirse. Desde atrás, vi a Weaver clavar el electrochoque en la figura una y otra vez, pero parecía no afectarle en lo más mínimo. Aprovechando el momento, desenfundé mi propio hacha y, con solo segundos de margen, la golpeé contra el costado del casco de la figura, rompiendo el visor. Finalmente, la amenaza en traje se desplomó en el suelo, y yo quedé a su lado. Por un instante, todo quedó en silencio. Weaver, inicia el procedimiento de acoplamiento, logré decir entre jadeos. Weaver se dirigió a la cabina y, en cuestión de instantes, sentí como la nave empezaba a pilotarse automáticamente hacia los muelles de carga. Pero mi mirada seguía fija en el visor destrozado de nuestro agresor. La silueta imponente del traje negro sin rostro era terrorífica por sí sola. Pero lo que más me horrorizaba era lo que no veía, me encontraba mirando al espacio oscuro donde debería estar el rostro de la persona que llevaba el traje. Pero no había nada allí. Me arrastré hasta la figura, esperando que en cualquier momento volviera a la vida. Permanecía inmóvil, y acerqué mi rostro a unos centímetros del visor, contemplando ese vacío infinito. No había nada. Ni ojos, ni piel, ni rostro. Nada. Extendí mis dedos dentro del visor, la punta de mi dedo índice tocó algo invisible y carnoso. Eso fue suficiente para que retirara la mano de inmediato y soltara un grito. ¿Qué pasa?, preguntó Weaver, que se lanzó a la acción al oír mi angustia, con las manos aferradas a su electrochoque. Yo simplemente negué con la cabeza y me arrinqué en una esquina. La lancha se estremeció al acoplarse con la Arkham, y pude escuchar cómo se presurizaba la esclusa y las voces de Sidney y Stanton resonaban desde más allá de las puertas. Pero nada podía apartar mi mirada del horror frente a mí. «Blaire, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?», preguntó Weaver, con una preocupación en su voz que nunca había escuchado. Esa preocupación fue la que finalmente me sacó de mi aturdimiento. Las puertas de la esclusa se abrieron y Sidney irrumpió en la sala, seguida por Stanton. ¿Están todos bien?, escuchamos peleas por el intercomunicador, dijo Sidney, observando la escena y fijando la vista en la figura desplomada ante nosotros. ¿Quién es ese?,
Pregunté. Aún no lo sabemos. Nos atacó a ambos mientras intentábamos llevar la lancha a la plataforma de acoplamiento, explicó Weaver. No hay nada allí, murmuré. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Inquirió Weaver, volteando hacia nuestro agresor en traje. Pero pude ver cómo en su rostro se dibujó un destello de reconocimiento al ver lo que yo veía. ¿Qué pasó? Comenzó Sydney, pero ella también se percató de que el traje no albergaba a nadie. Stanton empezó a acercarse, pero lo detuve. Simplemente agarré el cable que nos había anclado a la nave y comencé a envolverlo alrededor del traje. ¿Qué haces?, preguntó Sydney, con tono casi acusatorio. No me arriesgo a dejar nada al azar. Weaver se unió a mí para inmovilizar a nuestro agresor y, una vez que estuvimos seguros de que estaba sujeto, los dos arrastramos el traje hasta la enfermería. Sujetos a una camilla, intentamos desprender el traje, pero algo había pasado, varias partes se habían fusionado y otras estaban destrozadas. Con uno de nuestros hachas logramos casi quitar la visera del casco, aunque lo que vimos a continuación parecía aún más sacado de una pesadilla. Weaver encontró un poco de polvo de hornear y lo esparció sobre el lugar donde debería estar el rostro del usuario. Y, efectivamente, la forma del rostro de Roberts se fue definiendo a medida que Weaver lo cubría con el polvo. Aunque sus rasgos estaban deformados y, al acercarnos, su piel parecía moverse y distorsionarse. Yo estaba perplejo. El comportamiento de la figura en traje me había hecho sospechar que se trataba de Torrance. Pero claramente no era así, y ahora se abría una pregunta aún más oscura. Como si pudiera leerme la mente, Stanton fue el primero en hablar. Si esta es Roberts, ¿dónde está Torrance? Nadie tenía una respuesta. Recordé la grabadora de vuelo, la agarré sin decir palabra y me dispuse a irme. Sydney me llamó, pero la repliqué. Quédense aquí y cuiden de ella, o de lo que sea que sea. Voy a conseguir algunas respuestas de una puta vez. Estaba más asustado, horrorizado y confundido de lo que jamás imaginé. Los sucesos a nuestro alrededor se volvían cada vez más extraños. Sea lo que haya pasado en la lancha en Alpha Centauri, yo sabía que contenía las respuestas que buscábamos. Escuché pasos detrás de mí y al voltear vi a Weaver corriendo a mi lado. Voy contigo. No, espera con los demás. Si esa cosa se despierta. Weaver intentó interrumpirme. Sydney y Stanton pueden encargarse. Además, quiero saber qué pasó en esa lancha también, dije, sonriendo y admirando en silencio la curiosidad y el espíritu natural de Weaver, pese a las terribles circunstancias. Caminamos a paso acelerado de regreso al centro de mando, con la grabadora de vuelo en mano, y comenzamos el proceso de acceder a los datos. Los sistemas de comunicación del Arkham seguían completamente inactivos, así que tuvimos que cargar la información manualmente. Mientras esperábamos que la nave analizara los datos de Alpha Centauri, empecé a revisar los archivos de video. Weaver y yo observamos cómo Roberts y Torrance despegaban en la lancha. Conforme se acercaban al sistema binario, fue cuando las cosas empezaron a torcerse. Los videos se iban corrompiendo cada vez más y tanto Roberts como Torrance se iban desvaneciendo entre un mar de estática multicolor. El audio, aunque también distorsionado, se podía oír. Al menos en las partes más horribles. A través de la grabadora se oía a Roberts gritar y vociferar de manera ininteligible, mientras Torrance intentaba controlarla. ¿Qué está pasando? La nave se ha detenido, todos los sistemas apagados. Roberts, ¿qué? Roberts parecía estar en trance en los pocos clips que lograron atravesar la estática. Un segundo después, simplemente, desapareció. Fue como si se hubiese desvanecido de la existencia. Roberts, ¿dónde demonios? Roberts. Roberts, el audio se cortó por un momento, para reanudarse con los gritos horrorizados y los sonidos de los sistemas de la lancha. Advertencia, sistemas de la esclusa desactivados. La cabina se despresurizará en 30 segundos. ¿Qué haces? Para, Roberts, para. No. La última imagen, capturada en un abrir y cerrar de ojos antes de que el video se cortara definitivamente, mostraba a una Roberts en traje, junto a las puertas de la esclusa, y a un Torrance frenético aferrándose a su asiento con todas sus fuerzas antes de que las puertas se abrieran, succionándolo fuera del encuadre y al vacío del espacio. Afortunadamente, aparté la mirada antes de ver lo peor, pero por el gesto en el rostro de Weaver pude notar que él sí presenció la descompresión fulminante de Torrance, cuyos gritos de agonía se apagaron de forma abrupta. Luego, tanto el video como el audio se detuvieron.
El silencio en la sala era ensordecedor. Una vez más, lo único que se oía eran nuestros respiros entrecortados, mientras intentábamos asimilar el horror que habíamos presenciado. ¿Qué carajo? Fue todo lo que Weaver pudo soltar. De repente, apareció un mensaje en la pantalla de la computadora que nos indicaba que los datos habían sido procesados por completo y estaban listos. Con cautela moví el cursor sobre los archivos y, uno a uno, comenzaron a cargarse en mi pantalla numerosas gráficas y tablas. Por lo que pude deducir, conforme la lancha se acercaba a la zona de Alpha Centauri, telescopios de largo alcance empezaron a detectar dos cuerpos pequeños en la posición exacta de las dos estrellas. Aunque las lecturas de temperatura eran más bajas que las de cualquier cuerpo estelar conocido y el tamaño de los objetos era aproximadamente el de la Tierra, ambos tenían una masa mucho mayor a la que podría tener un planeta. Me tomó un poco más de lo habitual formular una hipótesis, pero cuando surgió, casi me dejó sin aliento. Me recosté en mi silla, sacudiendo la cabeza, incrédulo ante lo que estaba viendo. Algo que jamás se había descubierto antes. Algo que ni siquiera debería existir todavía. Eso no es posible, me susurré a mí mismo. ¿Qué es lo imposible? Preguntó Weaver, con miedo en la voz, aunque el suyo no se comparaba con el mío. Guardé silencio por un momento, aún en shock absoluto ante este hallazgo inesperado. Alpha Centauri sigue ahí, pero se ha convertido en un enano negro, dije, y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo, subiendo por mi columna al pronunciar esas últimas palabras. ¿Un enano negro? No esperaba que él supiera qué significaba, ¿cómo iba a saberlo? Era un tema casi inexplorado en las ciencias celestes. No debería existir. No puede existir. Es una completa imposibilidad. Pero no era mentira, ni truco, ni engaño. El primer enano negro descubierto por la humanidad estaba a menos de medio año luz de distancia. Los enanos negros son los restos estelares de las enanas blancas, una vez que se han enfriado casi hasta el cero absoluto. Es la etapa final de todas las estrellas que no colapsan en agujeros negros, expliqué. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estas cosas no deberían existir aún. Se estima que el tiempo que tarda una enana blanca en enfriarse supera ampliamente la edad conocida del universo. Estamos hablando de cuatrillones de años. Pero eso es imposible. Al parecer, no, comenté sarcásticamente, aunque el humor se perdió en medio de la tensión y el miedo que me embargaban desde que desperté del hipersueño. Parecía una pesadilla febril, un mal sueño infernal que deseaba y rezaba que terminara, que despertara en mi cámara de hipersueño, que el Dr. Bigham siguiera vivo. En nuestro camino a hacer historia y a dejar nuestros nombres grabados en los libros de ciencia para siempre. La realidad había sido una cruel amante, y sentía en el fondo que aún no había terminado. ¿Qué hacemos?, preguntó Weaver, más desesperado que nunca, y yo no tenía respuestas para ofrecerle. No sé si hay algo que podamos hacer. Si lo que sea que causó este cambio ha llegado hasta Próxima, mis palabras se desvanecieron. Las fluctuaciones extrañas en la salida de luz. Las constelaciones cambiantes que Sidney había reportado. En algún lugar, algo primitivo estaba despertando. Justo cuando esos pensamientos insidiosos cruzaban mi mente, la voz ominosa de la computadora de la nave sonó de nuevo. Atención, todo el personal, reportarse a la enfermería. Varios miembros de la tripulación han experimentado lesiones catastróficas. El mensaje se repitió antes de que el silencio volviera a reinar. Lesiones catastróficas, crucé los ojos y estremecí ante lo que eso podía significar. Weaver y yo intercambiamos una mirada sin palabras y de inmediato saltamos en pie, corriendo por los largos pasillos hacia la enfermería. Cuando las puertas se abrieron automáticamente, mis ojos se vieron inmediatamente invadidos por una escena de terror sacada de una peli. Apenas registré la imagen de sangre cubriendo casi todas las superficies antes de que mi estómago se revolcara y me obligara a retorcerme para vomitar. Estuve seguro de haber visto, entre tanto caos, lo que parecía ser un brazo destrozado colgando de una mesa. Weaver no lo tomó mucho mejor que yo, y ambos casi caímos al pasillo, con el hedor a hierro flotando en el aire. ¿Qué carajo?, soltó Weaver, algo que nunca lo había hecho, siempre se mostraba tan sereno, más que cualquiera de nosotros, pero ese grito y maldición realmente me quebraron. En ese momento, estaba convencido de que ninguno de nosotros regresaría a la Tierra con vida. Sidney, Stanton, Torrance, Roberts. Lo que fuera que habitaba en su cuerpo ahora vagaba libre por la nave. No se sabía dónde podría estar.
Miré a mi alrededor por los pasillos, esperando a que apareciera en cualquier esquina en cualquier momento. Alarma, esclusa de aire comprometida. Advertencia, despresurización en el muelle de carga, retumbó el aviso. El estruendoso pitido y la voz retumbante de la computadora apenas los noté al principio. Fue Weaver, sacudiéndome y agarrándome del suelo, lo que logró liberarme de ese letargo. «Tenemos que irnos, Blaire, vamos», exclamó Weaver, reimponiendo el control. Nos pusimos los cascos y salimos corriendo hacia el muelle de carga. Al doblar la esquina, las puertas herméticas se cerraron casi de golpe justo frente a nosotros. Solo unos pocos pasos más y nos habrían partido en dos. Sistema de atmósfera de la nave comprometido. Sellando todas las puertas herméticas, anunció la computadora. Detrás de las puertas ya selladas se oía el sonido del espacio atrayendo todo a su paso hacia el vacío. Un estruendo fuerte resonó en las puertas. Cualquiera que estuviera al otro lado sabía que estábamos aquí y venía a por nosotros. Mi corazón se aceleró, y mientras repasaba mi vida y todo lo que me había llevado a este momento, casi sentí la tentación de lanzarme a través de esas puertas y dejar que el vacío me arrastrara al infinito. Pero algo dentro de mí se encendió, una fuerza instintiva y cruda. No estaba listo para rendirme todavía. La lucha por sobrevivir superó mi miedo por primera vez. De una forma u otra, esto terminaría aquí y ahora. Pensando rápido, le grité a Weaver. «Ponte el casco, tengo una idea». Weaver no dudó y se lo colocó tan rápido como yo. Nos aseguramos en la pared, y una vez en posición, miré a Weaver, dudando si era una buena idea o no. Busqué en sus ojos alguna señal de que parara, pero él solo asintió. Eso fue suficiente para que sintiera la oleada de adrenalina de nuevo. Con el corazón a mil y la cabeza ardiendo, desactivé las puertas herméticas. El instante en que se abrieron, el frío vacío del espacio rugió con fuerza, atrayéndonos irremediablemente hacia él. La succión duró solo unos segundos, y pronto la ingravidez del espacio nos envolvió. Al mirar hacia adelante, pude ver con claridad a Roberts, o lo que ella había llegado a ser, flotando en la entrada. Grandes pedazos del traje habían sido arrancados, y la figura que la ocupaba ahora se veía más amenazante que nunca. No hubo advertencia, ni sonido, nada. De repente, la figura cargó a toda velocidad hacia nosotros. Me preparé para el impacto, pero jamás imaginé la fuerza con la que me golpeó. La masa desordenada de tela desgarrada y metal doblado comenzó a embestirme, tratando de causarme el mayor daño posible. Intenté alcanzar mi hacha multiusos, pero esta vez la figura la arrebató de mis manos. Sus guantes comenzaron a golpear mi traje y visera sin piedad. Justo cuando pensé que iba a romper mi visera, Weaver se lanzó a mi lado y empujó al atacante contra la pared. Mi cabeza daba vueltas y al principio no podía ver bien. Observé a Weaver intentar someter a la criatura, pero sin éxito. Tras tratar de romper su propia visera con un puñetazo y fallar, la figura cambió de táctica y empezó a golpearle la cara a Weaver una y otra vez. Vi cómo se formaban grietas en su visera, y supe que solo le quedaban segundos. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, apoyé mis pies contra la pared y me lancé con toda la fuerza posible hacia la esclusa. Con los brazos extendidos, agarré a la bestia en traje y nos arrastré por el pasillo hacia la boca abierta del espacio. Justo antes de llegar, el traje se retorció y nos empujó contra las paredes de la esclusa. Empezó a golpear mi cabeza con una ferocidad brutal. Una grieta apareció, luego dos, y más. En ese instante, me rendí a mi destino. Recé en silencio por Weaver y agarré mi electrochoque. Estas serían mis famosas últimas palabras, y no iba a dejar a nadie con vida. Con cada gota de energía que me quedaba, activé el electrochoque y lo empujé directo hacia la visera abierta, profundizando en el traje. El traje se convulsionó, y a través del poco polvo que aún cubría lo que debía ser su rostro, vi una mueca de puro dolor grabada para siempre. Tan rápido como empezó, sus brazos se quedaron inertes y las convulsiones cesaron. La figura, ahora inmóvil, se fue deslizando lentamente hacia atrás, saliendo por la puerta y desapareciendo en el espacio. Sentí la falta de oxígeno y rápidamente cerré las puertas de la esclusa para restablecer la atmósfera. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo, colapsado por la adrenalina, cayó al suelo cuando la gravedad volvió. Mi respiración se volvió superficial y casi me rendí. Aunque la tensión duró apenas medio minuto, se sintió como escalar el Everest en un abrir y cerrar de ojos. Mi corazón latía con fuerza, a punto de salirse del pecho. El movimiento de alguien retirando mi casco y el repentino flujo de aire fresco me devolvieron la claridad.
Al levantar la vista, vi el rostro preocupado pero sonriente de Weaver a pocos centímetros de mí, y en ese instante pensé que jamás había visto a un hombre tan apuesto. Le devolví la sonrisa y nos reímos. Weaver también se rió, y por una vez, la tensión y el terror se disiparon momentáneamente. Me ayudó a levantar, y lentamente regresamos al centro de mando. Cerré las puertas y sellé las ventanas, aunque no sabía muy bien por qué, no habrían servido de mucho contra lo que me rodeaba justo afuera. Nos desplomamos en el suelo, exhaustos y sin saber qué decir o hacer a continuación. Fue Weaver quien rompió el silencio con una pregunta. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis, doctor? Trató de bromear, soltando una risa forzada que devolví, pero era una pregunta válida. Había estado tan perdido en la confusión y el pánico que ni siquiera había pensado en las posibilidades. ¿Qué le pasó a la capitana Roberts? ¿Por qué ella se corrompió y no Torrens? ¿Qué cosa convirtió a Alpha Centauri en un cementerio cósmico? No estoy seguro. Creo, tal vez se trate de algún tipo de forma de vida. Pero algo enorme, masivo, que necesitaría una cantidad colosal de energía para sobrevivir, respondí. Pensé en Roberts, en cómo parte de ella permanecía en aquella camilla. La manera en que su piel se movía y se plegaba. Tal vez se había vuelto invisible o había sido asimilada de algún modo por esa entidad. Era lo más desconcertante de todo. ¿Qué la había consumido? ¿De qué estaba hecha esta cosa? La materia bariónica normal parecía descartable. ¿Cuáles eran las alternativas? La forma en que reaccionó al electrochoque daba pistas. Pensé en formas exóticas de materia, como la materia oscura o la antimateria. Nunca las habíamos observado, ni siquiera sabemos si existen. Pero, si existieran, y se acumulara lo suficiente en un solo lugar, quién sabe lo que podría suceder. La vida surgió literalmente del fuego infernal en los primeros días de la Tierra. ¿Qué impediría que la vida emergiera del frío y vacío sepulcral del espacio? Ya no importa lo que sea, dije, abatido. Era la dura verdad, pero la verdad de todos modos. Nos quedamos en silencio de nuevo, sin saber cuánto tiempo pasó, tal vez un minuto, tal vez una hora. La computadora de la nave, que hasta ese momento se había ganado la fama de dar malas noticias, nos lanzó un último presagio de infortunio que captó de inmediato nuestra atención. Atención, se ha detectado una anomalía gravitacional anormal. Salté de mi asiento y me dirigí a la ventana. Me acerqué lo más que pude y busqué la anomalía. No tardé en encontrarla. A lo lejos, el espacio y la luz de las estrellas comenzaron a distorsionarse de formas extrañas, indefinibles. Parecía como si la mismísima estructura del tiempo y el espacio se plegara y desplegara, retorciendo las constelaciones en algo irreconocible. La Arkham estaba ubicada aproximadamente a 2 minutos luz de distancia, lo que nos daba espacio suficiente para observar la escena de forma segura, relativamente, claro. Pero lo bastante cerca como para ver el destino final de Próxima Centauri. A medida que esa masa se acercaba, pude ver pequeños hilos de plasma sobrecalentado desprendiéndose de la enana roja. Observé, entre asombro y horror, cómo este monstruo del universo comenzaba a canibalizar al último miembro del sistema Centauri. La escena habría sido espectacular si no hubiéramos estado en una situación tan desesperada. Weaver estaba a mi lado, y en ese momento lo único que deseaba era tener a otro ser humano para abrazar, conectar, protegerme. Casi por instinto, tomé su mano y entrelacé mis dedos con los suyos. Él no se resistió, al contrario, apretó la mía. Dios bendito, murmuré. Nunca había sido una persona religiosa, pero las palabras de Weaver parecían apropiadas. Tenemos que hacer algo, dije, aunque sabía que era inútil. Por pequeños e insignificantes que fuéramos, ¿qué podíamos hacer contra ese leviatán gigante? No había fuerza natural que pudiéramos aprovechar capaz de destruir aquello. Nada, salvo un agujero negro. Solo nosotros podríamos aprovechar el poder de un agujero negro. Había olvidado por completo la sala de motores. Aunque parecía estar a años luz, en realidad no habrían pasado más que unas pocas horas. Ya sé qué hay que hacer, dije, con voz firme mientras mi mente se aceleraba para formular un plan. Expliqué el generador de agujero negro en la sala de motores y cómo era lo que impulsaba el motor de salto. Si pudiéramos dirigir la nave hacia Próxima Centauri y penetrar en el horizonte de eventos, eso desencadenaría una explosión enorme que podría despedazar lo que sea esa cosa. Estaba extasiado al ver cómo se forjaba el plan. Podríamos tener una oportunidad de salvarnos y, potencialmente, a todos los que quedaron en la Tierra. ¿Podemos pilotar la nave de forma remota desde la lancha?
Preguntó Weaver, y en ese instante mi momento de gloria se desvaneció, sintiendo que se me quitaba el color de la cara. Los sistemas de comunicación a bordo del Arkham jamás habían sido reparados, y ahora era demasiado tarde para intentarlo. No podemos, no desde la lancha. Tenemos que pilotar la nave manualmente. Y eso significa, Weaver me interrumpió, terminando mi frase. Uno de nosotros tendrá que quedarse. Por supuesto, siempre hay un precio a pagar. Mi búsqueda de las preguntas últimas del universo me había llevado hasta aquí, y ahora era justo que yo fuera el que se quedara. Tú ve en la lancha. Yo me quedo, ofrecí, de forma desinteresada. Para mí no significaba gran cosa, tantas preguntas ya habían sido respondidas, y aunque quedaban muchas, ya no quería saberlas. No después de ver el precio que habíamos pagado. No, tú ve, esperaba que él dijera eso. Estuve a punto de replicar, pero él me detuvo. Agarró mis hombros suavemente y me miró profundo, más allá de mis ojos, directo a mi alma. Por tu culpa y la del Dr. Bingham, tuve la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que yo, algo que va a cambiar el rumbo de la historia humana. Fuiste tú y el doctor quienes nos llevaron hasta aquí. Pero la gente en la Tierra aún te necesita. ¿Y si hay más de estas cosas? Con el motor de salto, la humanidad tendrá las llaves de las estrellas. Eso no pasará si no regresas. Te mereces una chance para luchar. Tienes que irte. Las lágrimas ya empezaron a acumularse en mis ojos mientras hablaba. No quería escuchar, pero sabía que tenía razón. No había garantía de que la lancha siquiera sobreviviera el viaje de regreso, ya era un milagro que hubiéramos sobrevivido. Pero la idea de otra aberración escondida en la oscuridad, hambrienta y buscando otra estrella, lo decía todo, esto teníamos que hacerlo. No iba a dejar a Weaver atrás, sin antes decirle la verdad. Weaver, yo, no pude terminar. Ni siquiera sabía a qué esto me refería. Nunca había sentido algo así por otro ser humano, y nuestro corto tiempo juntos no parecía justo. ¿Por qué tenía que ser así? Él simplemente me miró a los ojos como lo había hecho antes y luego me abrazó. Su cabello, sal y pimienta, tan suave, su piel, cálida. Su voz, tan sedosa al susurrarme al oído. Lo sé. Nos miramos, sabiendo que era la última vez. Fue un pequeño instante, quizás solo medio minuto, pero fue todo lo que necesité. Cuando terminó, levanté la vista y pronuncié las últimas palabras que jamás le diría. ¿Sabes qué hacer? Él solo asintió. Antes de dejarme abrumar por el dolor, me arranqué de sus brazos y me dirigí hacia la salida. Al irme, lancé una última mirada atrás. Weaver ya se había colocado en la cabina y había iniciado la secuencia de lanzamiento. Nuestras miradas se cruzaron por última vez. Él sonrió débilmente, y sin decir palabra, giré y corrí lo más rápido que pude hasta el muelle de carga. Ya me resultaba fácil navegar por la nave, así que en pocos minutos estaba a bordo y comenzaba mi propia secuencia de lanzamiento. Observé cómo la Arkham se desvanecía en la distancia, maravillado por última vez con la creación del Dr. Bingham. Aún no sabía cómo había construido el motor de agujero negro, ni por dónde empezar a indagar. Solo podía esperar y rezar para vivir lo suficiente y descubrirlo. Activé el motor y el acelerador de partículas y tracé una ruta hacia lo profundo del sistema de Próxima. No podía irme sin asegurarme de que Weaver hubiera cumplido su misión. La atracción gravitatoria, aunque mucho menor por el tamaño reducido de la lancha, seguía siendo fuerte. La pilotar no era mi fuerte, pero manejé la lancha sin demasiados problemas, para mi asombro. Cuando el impulsor se desconectó, giré la nave para enfrentar a Próxima Centauri, que se veía ahora como un difuso puntito rojo en la distancia. Las distorsiones causadas por la entidad y el efecto del ente aún se notaban, pero a menor escala. Esperé, y esperé, y esperé. Tras unos minutos, empecé a temer que algo hubiera pasado con la nave y estaba a punto de lanzarla directo contra la estrella. Pero entonces ocurrió. Sin previo aviso, un enorme estallido de luz brilló como 1000 soles en llamas. Me cubrí los ojos lo mejor que pude y esperé. No hubo sonido, ni vibraciones, estaba demasiado lejos para sentir algo. Pero cuando la luz se disipó, pude ver lo que sucedía, el agujero negro estaba absorbiendo toda la masa de Próxima Centauri y aparentemente, también a la entidad. Las distorsiones en el espacio-tiempo se intensificaron por un segundo antes de colapsar hacia la singularidad. El resto de la enana roja se extendió en un brillante disco de acreción. Antes, Próxima no era visible a simple vista. Pero en 4 años, se convertiría en uno de los objetos más luminosos del cielo nocturno.
Esperé lo que debieron haber sido horas. Tenía que estar seguro. Necesitaba confirmar que se había extinguido. No emergió nada más, ni más distorsiones, ni señales de la anomalía. Por lo que pude ver, había cruzado el horizonte interior y se estaba desintegrando en sus partículas más básicas alrededor de la singularidad. Solo después de confirmar su desaparición, sentí el primer suspiro de alivio desde que desperté. Dicen que en el espacio nadie puede oírte gritar. Aunque, si estuvieras escuchando, seguro me oirías llorar. Solté sollozos, gritos, maldiciones. Todo salió de una vez, las compuertas se abrieron y no pude contenerme. Después, me senté en la cabina y simplemente miré al espacio. Siempre lo vi como la última frontera, un manantial interminable de preguntas a la espera de ser resueltas. Pero ahora sé la verdad. Hay cosas que no están destinadas a ser descubiertas. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin responder. Después de secar las últimas lágrimas, comencé a trazar mi rumbo de regreso a Sol. Justo antes de activar el piloto automático, pensé en el largo viaje que aún tenía por delante. Habían 1000 cosas que podían salir mal. ¿Y si la lancha se dañó durante el asalto? ¿Y si moría en hipersueño como el Dr. Bigham? No podía arriesgarme a no dejar un registro de estos hechos, para que la gente en la Tierra supiera lo que Weaver, Roberts, Torrance, Sidney, Stanton y el Dr. Bigham dieron para protegerlos. Será mi mayor fracaso si este mensaje no les llega. Estoy transmitiendo en todas las frecuencias de radio y enviando este mensaje por todos los canales. Mi única esperanza es que alguien, en algún lugar de la Tierra, lo encuentre antes de que ellos los encuentren. Mi nombre es Damien Blythe, astrofísico junior y último sobreviviente del vehículo de investigación espacial Arkham, y estoy regresando a casa.